Muy buenas, bienvenidos al curso de programación orientado a psicología. Para los que nos veis a través de internet, os voy a poner un poco en antecedentes sobre este curso. Este curso lo organiza la Asociación de Estudiantes Axón, que es una asociación de estudiantes que pertenece a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Se puede seguir a distancia, todo el material está colgado, los vídeos de las clases también van a estar colgados, con lo cual cualquier persona que pertenezca a la facultad o que no pertenezca puede seguirlo tanto en vivo, en las propias clases, o a través de internet. Los vídeos van a quedar colgados después de que acabe el curso, con lo cual otra persona que quiera revisarlos más tarde va a poder revisarlos. La única cuestión es que los ejercicios que mandemos no se van a ir corrigiendo evidentemente después del curso. ¿Bien? Una vez dicho esto, vamos a pasar a algunas cuestiones un poco logísticas del curso. ¿Vale? El curso se va a impartir los viernes de 2 a 3 y media. Además, ya nos han confirmado el espacio y va a ser el seminario 3 durante todo el año en el edificio anexo de la facultad, ¿vale? No en el propio edificio de la facultad. Muchos nos habéis preguntado si se van a dar créditos para libre configuración o similares y si se va a emitir algún tipo de certificado. Bueno, los créditos ya nos han confirmado que no se pueden dar, ¿vale? Al menos por este curso. Pero el certificado, si queréis, con unas hojas que iré pasando para asistencia o simplemente confirmando que estáis haciendo los ejercicios y demás y que vais al ritmo del curso, al final se emitirá un certificado para aquellos que lo queráis utilizar, pero tenéis que tener en cuenta que es un certificado emitido por la asociación y por tanto no tiene ninguna autoridad. A lo mejor a alguien le interesa o a lo mejor cree que el receptor del certificado le va a poder ser útil, pues entonces nos los pedís al principio del curso y os lo damos al final. Luego, sobre el trabajo en casa y la asistencia. Este curso va a estar grabado íntegramente, ¿vale? Salvo esta primera clase, que ha habido un problema de sonido y ahora mismo la estoy grabando después de haberla hecho, el resto de las clases van a estar grabadas en vivo, con lo cual lo mismo que se diga en la clase vais a poder verlo a través de internet. Así que, por supuesto, la asistencia no es obligatoria, es un curso gratuito, la gente viene si tiene interés y si no quiere o no le interesa, pues puede simplemente dejarlo y abandonarlo sin problema. Sobre el trabajo en casa, se van a recomendar ejercicios y es muy recomendable que se hagan antes del siguiente día. Si no los habéis hecho, venid igualmente, porque es preferible que no tengáis los ejercicios hechos y que lo hagamos aquí en clase, a que perdáis una clase y dejéis el ritmo del curso. Esa es mi recomendación, pero cada uno que se organice como quiera. Bueno, a los que estuvisteis en la clase, no os dije la dirección de la página web porque aún no estaba hecha, pero como esto lo estoy grabando después de la clase, ya os puedo confirmar que tenemos página web desde donde podéis descargaros el vídeo, el material y todo lo que vaya contando, los enunciados de los ejercicios, y también probablemente ponga en un par de días un foro para que podáis preguntarme las dudas y además resolver los ejercicios en común. ¿Bien? Bueno, la dirección es bit.ly/psi en minúscula, programación con la primera en mayúscula. Bien, pues bien, una vez contado esto, os voy a contar algunas características especiales del curso. La primera de ellas es que no es un curso con un orden tradicional, o al menos con una estructura tradicional. ¿Por qué? Porque es un curso que sus objetivos realmente no son los de un curso de programación, los objetivos son orientados a gente que esté interesada en la psicología, que esté estudiando psicología o que ya haya estudiado psicología, ¿vale? Por tanto, va a haber unos bloques y va a haber un orden que cuando veáis la bibliografía no se va a seguir. Yo os recomendaré determinados apartados de la bibliografía, pero no vais a encontrar ningún curso que tenga un orden parecido a este, ¿vale? Luego, son 22 clases, puede que sea alguna más o una menos, pero en torno a 22. En 22 clases de hora y media no se puede dar un nivel muy avanzado y tampoco es el objetivo del curso. El objetivo es iniciaros, que podéis continuar la investigación sobre la programación, que os guste, que os llame la atención y que sirva para difundir la programación dentro del ámbito de la psicología, que está muy poco difundido y creo que es una herramienta infinitamente útil para un psicólogo. Bueno, ya os he comentado varias veces que está bastante orientado a psicología. Aún así, la gente que no haya estudiado, simplemente que esté interesada por la psicología, también lo puede seguir porque no va a haber unos requisitos especiales a ese respecto. Bueno, y ahora, ¿qué pretende este curso? Este curso pretende, sobre todo, implantar 4 cuestiones en la psicología. Primero,
al menos en el ámbito académico de la psicología, la programación es una ignorada. No se sabe para qué sirve, no se sabe cuánto cuesta hacerlo, ni se sabe el enfoque multidisciplinar que puede dar la programación a la psicología. A mí me da mucha pena porque creo que es algo bastante útil. Yo estudio psicología y informática y por eso puedo ver desde otro punto de vista qué cosas podrían mejorar, y creo que un poco por quizá ego o desconocimiento se hable de cosas de informática, se hable de enfoques computacionales en la psicología, pero realmente se sabe muy poco de ordenadores. Nadie o muy poca gente que hable de esas cuestiones ha tocado un ordenador en su vida de forma más o menos avanzada, y nadie desde luego se ha puesto a programar. ¿Vale? Bueno, nadie es mucho decir, pero la verdad es que bastante poca gente. Bueno, además de todo esto, también pretendo que entrenéis, digamos, la, entre comillas, lógica de la programación. ¿Qué es un poco la lógica de programación? Pues enfrentarte a un problema y saber cómo resolverlo, que aunque parezca una cosa sencilla y tú le digas, pues ¿cómo resolverías este problema? Pues dices, pues haces esto, esto y esto. Muy bien, pero luego programarlo requiere una serie de conocimientos y de cuestiones a debatir que no son tan fáciles ni tan intuitivas, y desde luego son cuestiones que si no te has puesto nunca delante de un ordenador a programar algo que resuelva un problema, no vas a saber entender. ¿Bien? Luego, también queremos que haya una lectura y un uso de material de terceros. Esto es importante porque, como ya he dicho, este curso es básico. Con lo cual, si queréis ampliar, si queréis usar librerías de terceros, si queréis leer los programas de otros psicólogos o simplemente de otros científicos, es importante entender el lenguaje, es importante saber utilizar la documentación, y mucho más que esto es saber documentar y hacer entendible tu material. Si tú programas algo y lo programas para ti a las 2 de la madrugada, que estás cansado y que solo quieres acabar el programa, ese programa al día siguiente no lo va a entender nadie. ¿Bien? Esto es una cosa que pretendo conseguir porque, al fin y al cabo, esto no se puede entender sin la cooperación de dos disciplinas. La psicología y la informática, en este caso programación en concreto, tienen mucho que aportarse y no se van a poder aportar nada si no nos entendemos entre nosotros. Y por último, en psicología hay muchas ramas y demás, pero una que está en auge desde luego ahora es la psicología cognitiva. Muy bueno. No sé si decir que una de las ramas dentro de la psicología cognitiva, o en general la psicología cognitiva, se apoya en muchos conceptos de computación, que al fin y al cabo están muy relacionados con la informática, con el desarrollo de algoritmos, con los conceptos de memoria. Muchos habréis oído hablar del test de Turing, por ejemplo, o cuestiones similares, y tristemente, cuando se difunden esas ideas o esos conceptos dentro, o al menos en esta facultad, se hace desde el absoluto desconocimiento, desde el punto de vista de la otra disciplina. Se cometen errores o se sobresimplifica lo que realmente se pretende decir. Entonces, me gustaría mucho que al finalizar este curso os sirviera para reflexionar lo que habéis aprendido o lo que vais a aprender sobre la psicología, y que seáis un poquito más críticos cuando os digan el enfoque computacional, psicología cognitiva, memoria, procesamiento. O sea, que no simplemente sea un esquema bonito con 4 flechas y 4 rectangulillos, ¿vale? Ojalá consigamos todos estos objetivos y estoy en el ánimo de ello. Bueno. Sobre el orden. Os he dicho que era un orden un tanto peculiar. Entonces, lo he dividido en 3 bloques, pero realmente los bloques no son totalmente estancos. Ni siquiera su nombre es exacto. Pero bueno, es el mejor que he podido encontrar para que un poco os hagáis la idea de la estructura del curso. Un primer bloque es sobre el lenguaje de Python y su sintaxis. Cómo se escribe bien un programa, cómo hacer determinadas operaciones, cómo abrir un bloque, cómo cerrar un bloque. Ahora mismo pues no entendéis muy bien lo que estoy diciendo, pero simplemente es aprender a escribir correctamente un lenguaje, como si yo os diera gramática de inglés y tuvierais que saber cómo se conjugan unos verbos. Pues algo así, pero simplemente orientado a Python. Un segundo bloque lo que pretende es daros unas nociones básicas, o al menos nociones importantes, sobre lo que se podría llamar, entre comillas, ingeniería del software. Pero realmente no es ingeniería del software, que lo sepáis. ¿Qué cuestiones? Pues cómo diseñar un programa antes de ponerte a escribirlo,
cómo dividir el trabajo entre varias personas de un programa, cómo comunicarse con otra persona de un programa, cómo comprobar si un programa funciona bien, cómo arreglar ese programa. Al fin y al cabo, ingeniería de caminos se trata de ver cómo se hace un camino, cómo se hace correctamente, cómo corregirlo, evaluar si está bien o está mal, pues un poco eso, pero en vez de hacer caminos, pues vamos a hacer programas. Y un tercer bloque, que en mi opinión es el objetivo más interesante de todos ellos, y los dos anteriores simplemente son herramientas para este tercero, es ver algunos problemas, ver algunas cuestiones que se han dado en psicología y ahora con todo lo que sabemos de programación intentar resolverlas o no intentar resolverlas, ¿vale? Este último bloque es muy amplio y se podrían dar 50 cursos de ello. Como solo tenemos 20 horas, lo que os voy a proponer son distintas ramas, ¿vale? Dentro del tercer bloque, recordad, estamos hablando del último bloque. Son algunas propuestas, se pueden decir otras o alguna de estas, pues a lo mejor al final no os interesa o no se puede realizar. ¿Cuántas vamos a poder hacer? Pues entre una o dos, como mucho dos, ¿vale? Porque si damos más no nos va a dar tiempo. Entonces, mi objetivo aquí no es que os convirtáis en unos expertos en cada una de estas ramas, es simplemente que tengáis la noción de que esto existe, de dónde podéis buscar más, de cómo se puede utilizar el trabajo de otros para ampliarlo, mejorarlo y que otros puedan utilizar tus programas a ese respecto. Y simplemente enseñaros que afortunadamente hay muchos ámbitos de la psicología en la que se puede involucrar la programación y un enfoque multidisciplinar, ¿vale? Os voy a comentar alguno de ellos muy por encima porque más adelante, en torno a febrero aproximadamente, os preguntaré cuál de estas ramas es de vuestro interés y según lo que decidáis o no decidáis haremos unas u otras, ¿vale? Bueno, muy por encima. La primera rama propuesta, programación de diseños psicológicos utilizando PsychoPy. PsychoPy es una librería que descubrí hace muy poquito, que básicamente lo que se trata es de diseñar experimentos y, digamos, preparar el ordenador que va a presentar los estímulos y va a recoger los datos. Pues, por ejemplo, te muestro una palabra y según si esa palabra esté en plural o en singular, tienes que pulsar de derecha o izquierda. Eso es un diseño de un ejercicio. Y además, quiero que haya 3 bloques. Un primer bloque de entrenamiento, un segundo bloque de fatiga y un tercer bloque de rendimiento, de cálculo de rendimiento. Pues, ¿cómo se recogen los datos y cómo se muestran los estímulos? Pues esta librería nos va a ayudar bastante a hacerlo. La segunda rama, interfaces gráficas, usabilidad y ergonomía, tiene sentido porque cuando programamos en Python os vais a dar cuenta que los programas solo van a ser entradas y salidas de texto, es decir, tú vas a introducir texto y te va a devolver texto sin más. Para los que estéis familiarizados con cosas como la consola de comandos o el antiguo MS2 o cosas similares, vais a entender lo que es. En general, la gente no suele usar un programa de solo texto. Se diseña una interfaz, que al fin y al cabo es lo típico. Las ventanitas, los botones, las barras para subir y bajar, eso es una interfaz, ¿vale? Simplificadamente. Entonces, vamos a verlo no solo desde el punto de vista de cómo hacerlo programando, sino desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué sabemos nosotros de la psicología que nos puede indicar cómo hacer bien un programa o cómo hacerlo mal? Por ejemplo, ¿es mejor poner un texto largo en un aviso o un texto corto en un aviso? Depende de qué aviso. ¿Cómo puedo resaltar una cosa para que el usuario la atienda antes que lo demás? Ese tipo de cuestiones. ¿Cómo puedo hacer que de un mero vistazo el usuario obtenga la información que quiera? Son preguntas que se pueden responder tanto desde la programación como desde la psicología. Entonces, en general, la ergonomía es mucho más que todo esto, pero nosotros solo lo vamos a ver restringido al ámbito del diseño de interfaces en programas, ¿vale? Luego, una tercera rama, inteligencia artificial, que es inmensamente amplia. Nos centraríamos en redes neuronales y visión artificial. En concreto voy a coger un par de ejemplos de unos papers no son nada especial ni nada novedoso, pero bueno, para iniciarnos en el concepto de redes neuronales y cómo programarlas para que en Python funcione, vamos a usar un ejemplo muy antiguo de identificación de caracteres, en concreto de números escritos, ¿vale? Algo simple, pero que es bastante bonito y llamativo. Luego, la siguiente rama es representación gráfica de datos, ¿vale? Todos habréis visto en papers, en diapositivas, a lo largo de la carrera, muchas representaciones gráficas de datos. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a curvas de población, a todo ese tipo de cuestiones que podéis imaginar. Yo qué sé, curvas de rendimiento, curvas core,
gráficas de población y demás. Vamos a intentar no ver los típicos ejemplos, sino ejemplos distintos y chulos para que os llame la atención y veáis que no todos los gráficos son los típicos de 2 o 3 ejes con puntitos, ¿vale? 5. Psicofisiología. Otra rama infinitamente amplia, pero solo vamos a hacer una cosa. Si eligierais esta rama, traería aquí un pulsioxímetro, que es un aparato que a través de la refracción de la luz puede medirte el pulso. Es el típico que se te pone encima del dedo y encima tiene una pantallita en la que viene el pulso. Bueno, pues vamos a conectar un pulsioxímetro al ordenador y vamos a ver cómo leer el pulso a través de esa información y cómo procesar el pulso pues, para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, para esperar a que una persona se relaje, o a lo mejor estamos haciendo una prueba de resistencia y queremos que corra y que le suba el pulso, este tipo de cuestiones, ¿vale? Y luego también he añadido un segundo apartado, pero yo creo que no lo vamos a dar porque es algo más complicado de lo que puede parecer al principio, es usar librerías para hardware especializado, hardware de psicofisiología, ¿vale? Pues registros termogalvánicos, encefalograma y demás. Esto yo creo que no lo vamos a dar porque es bastante avanzado y al fin y al cabo necesitamos un material que no tenemos. Bueno, rama 6. Estadística, estimaciones y comunicación R con Python. Probablemente es la rama más aburrida, aunque es una de las que más me gustan a mí, tristemente. Para los que no sepáis qué es R, R es un lenguaje de programación orientado, bueno, no orientado, pero que digamos tiene mucha importancia en el mundo de la estadística, tiene estadísticas avanzadas y cuando se crea digamos un proceso nuevo o un procedimiento nuevo de estadística, en R casi siempre está muy pronto, ¿vale? Digamos que es un lenguaje relativamente sencillo y que es muy práctico si quieres hacer cálculos, gráficas y demás sobre cuestiones estadísticas. Entonces, voy a enseñaros cómo comunicar este lenguaje con Python, con lo cual todo lo que tengáis en R se puede usar en Python, ¿vale? Pero además vamos a usar otras librerías que tiene Python pues para hacer cuestiones de estimaciones y demás. No voy a entrar mucho más en detalle porque no podría entrar mucho más en detalle sin enrollarme. Pero bueno, si os interesa me lo decís más adelante. La séptima, que es mi recomendación. Esta es la recomendación de la casa que se dice. La séptima, ¿vale? He rodeado un poco mal. Vale, ya está. La séptima habla en general de simulación del comportamiento, ¿vale? ¿Qué quiere decir simulación del comportamiento? Bueno, pues para que os hagáis una idea, vamos a hacer un pequeño mapa, como si fuera un videojuego, y vamos a poner distintos agentes, distintos sujetos, si queréis llamarlos así o como prefiráis, que van a tener un comportamiento en base a pues, lo que nosotros decidamos. Entonces, comportándose de una u otra manera, van a conseguir más de una cosa o menos de una cosa. Un ejemplo muy claro, muy típico, que a lo mejor algunos conocéis, es el concepto que se habla en el libro de Richard Dawkins, el de El gen egoísta, que son las estrategias evolutivamente estables. Entonces, en el libro viene un par de ejemplos de palomas y halcones, en los que, según se comporten las palomas y los halcones, se obtiene ventaja evolutiva dependiendo de la agresividad, si se retiran antes o no y demás, ¿vale? Entonces, es ver un poco eso. Siguiendo la misma línea, hay algunos papers interesantes sobre conducta altruista que, si os gusta, lo podríamos intentar replicar un poquito aquí, y cuestiones de comportamiento social, pues eso, desde formación de grupos a un montón de cosas. De verdad, respecto a simulación de comportamiento, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Una siguiente rama, la rama 8, sería genes y memes, o gens y memes, según a quien le preguntes, que sobre todo me centraría en algoritmia genética. Aunque es algo muy complicado, sí me gustaría dar unos pequeños conceptos, que es, si tú tienes un problema, lo que puedes hacer es hacer un programa, digamos que haga otros programas que resuelvan ese primer problema y que los mejores que resuelvan ese problema, digamos que los cruces entre ellos, como si estuviera habiendo reproducción sexual. Entonces, digamos que haciendo programas un poco al azar, entre comillas, y reproduciéndolos entre ellos, terminamos teniendo una generación que resuelve aparentemente mejor, o esperemos que mejor, el problema original, ¿vale? Eso es un poco la algoritmia genética, no muy bien explicada, pero bueno, la verdad es que no puedo extenderme mucho más. Y respecto a los memes, me gustaría hablar de difusión de rumores, ¿vale? Pues, en una organización o simplemente en una red social o donde queráis verlo. Si se libera un rumor o una información, ¿a través de qué canales pasan? ¿Quién es la persona que difunde de un grupo a otro? ¿Cómo de rápido se difunde según el contenido?
Si es un contenido morboso, se difunde antes, ¿vale? Estas cuestiones e intentar simularlas y ver gráficos de cómo se extiende un rumor o no se extiende un rumor. Bien, y luego, por último, una rama de Machine Learning, que es una... A ver, Machine Learning es crear programas para tareas complejas en las que el propio programa aprenda a solucionar el problema, ¿vale? Digamos que tú haces las bases y no se lo dejas todo al propio programa, pero el programa se va entrenando a sí mismo para distinguir, pues por ejemplo, los caracteres escritos que os he dicho. Al fin y al cabo, una red neuronal es una técnica que se puede utilizar en Machine Learning, pues puede distinguir los unos de los ceros de los doses. Pues eso, aunque parezca una tontería, es muy complicado, pero es muchísimo más complicado escribir un programa que lo haga. Así que, ¿qué hago? Pues escribo un programa que aprenda a hacerlo y ya le dejo que lo haga él solo, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, se me ha ocurrido un ejemplo que es relativamente fácil de hacer y que puede llamar la atención, inspirado en un paper que también os enseñaré si decidís esta rama. No recuerdo cuántos autores fueron, la verdad, pero lo que hicieron es estudiar qué palabras se utilizaban a lo largo del día y con eso, digamos, intentar estudiar el estado anímico durante el día, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa llamativa, curiosa y que se puede hacer relativamente fácil. Bueno, pues una vez contado un poco todo esto, ya nos vamos a meter en el propio temario del curso. Bien, ¿qué es Python? ¿Por qué Python? ¿Y para qué Python? ¿Vale? Para los que no lo sepáis, es el lenguaje de programación que vamos a usar en este curso. Bien, es un lenguaje de programación, pero al fin y al cabo tiene ciertas similitudes con un lenguaje que podríamos usar nosotros, el inglés, el castellano, el francés. Entonces, la gente suele creer que un lenguaje es una gramática y una sintaxis, lo cual en cierta medida es cierto, pero ¿por qué la mayoría de la gente intenta aprender inglés? O porque, por ejemplo, yo estoy aprendiendo inglés. Yo realmente no estoy aprendiendo inglés por su sintaxis y por su gramática. No soy filólogo, no sé si es bonita o no es bonita, si es buena o si no es buena. Yo aprendo inglés por las herramientas a las que puedo acceder, por las gentes con las que puedo hablar, por los países que puedo visitar y por las cuestiones que me amplían, ¿vale? Es decir, un lenguaje, sea de programación, es decir, sea formal o sea no formal, no es solo estrictamente hablando sus reglas de sintaxis o sus reglas de formación de fórmulas. No solo es eso, es la gente que habla ese lenguaje, las librerías, es decir, las herramientas que tengo a mi disposición para hacer otros programas. Y no solo eso, editores de texto, compiladores, programas que me van a ayudar en mi proceso y que en unos lenguajes están más desarrollados y en otros menos. Con lo cual, a la hora de elegir realmente el idioma que vas a aprender o el lenguaje de programación que vas a aprender, no solo puedes tener en cuenta la sintaxis, ¿vale? Quiero incidir en eso porque Python es un lenguaje que tiene una buena comunidad, una sintaxis clara, una cantidad bastante aceptable de librerías y buenas herramientas, ¿vale? Son razones para elegir este programa, ¿bien? Python no sé la fecha exacta, pero un poco, creo que a finales de los 70 o a principios de los 80 se ha empezado a desarrollar. Y vosotros no los conozcáis quizás, pero en los canales de noticias, que son como unos foros, pero muy antiguos, se hizo una comunidad de Python que empezó a crecer muy rápido y que muchos empezaron a aportar características muy interesantes a Python, ¿vale? Con lo cual es una comunidad de rápido crecimiento. Claro, ahora mismo estamos en 2012, con lo cual podemos presumir que tiene una comunidad muy grande y efectivamente tiene una comunidad muy grande, una comunidad que te puede ayudar a resolver problemas, que te puede ayudar a buscar compañeros para afrontar nuevos retos y de la que te vas a nutrir porque ellos, esa misma comunidad es la que va a desarrollar nuevas herramientas y tú vas a nutrir a esa comunidad al final, ¿no? Lo cual es un criterio muy importante para elegir un lenguaje. También lo he elegido porque es multiplataforma, ¿vale? Corre en muchas plataformas, sistemas operativos, ¿vale? Para así decirlo. Ahora mismo voy a poner las instrucciones en la página, bueno, ahora mismo no, más tarde, voy a poner en la página web las instrucciones para instalar Python en Macintosh, en Windows y en Linux, ¿vale? En concreto en Ubuntu. Python, por lo que sé, también corre en otras plataformas, pero bueno, realmente con esas tres cubrimos el 99% del nivel de usuario que queremos conseguir. Luego, muy importante, libre y gratuito, ¿vale? Gratuito todo el mundo puede entender lo que es, pero me gustaría hacer una pequeña mención a lo de libre, ¿bien?
el programa Python, porque al fin y al cabo Python no solo es un lenguaje, sino que tiene una serie de programas asociados, un intérprete, que ya veremos lo que es, está mantenido por la Fundación Python, ¿vale? Es una fundación, no sé si legalmente está constituida como una fundación sin ánimo de lucro, pero el caso es que es una fundación que soporta todo este lenguaje, que al fin y al cabo no está cobrando nada a nadie salvo para utilizarlo, es decir, tú puedes utilizarlo gratuitamente. Hay soporte asociado a esa fundación y demás, y entonces cada uno hacer lo que queréis, pero si creéis que Python es bueno, que Python os puede servir en vuestra carrera y que es bueno y bonito que haya mismo un lenguaje de programación gratuito y libre que todos podamos usar, que se pueda usar en entornos académicos y científicos porque tiene cero de coste y porque es muy bueno, porque creedme, es un lenguaje de programación muy bueno, podéis considerar donar a la fundación. Yo alguna vez lo he hecho y también venden camisetitas muy bonitas, ¿vale? Muy graciosas con el logo de Python. ¿Bien? Luego, una razón ya ajena, digamos, a lo que rodea a Python. Ya hemos hablado de su comunidad, de dónde funciona, de quién lo sustenta, todo este tipo de cuestiones. Y ahora, hablando del propio programa, o sea, del propio lenguaje, hay que decir de él que es muy legible, ¿vale? Casi es pseudocódigo, que ya pseudocódigo es cuando pues escribes tú en una servilleta cómo va a ser el programa, por así decirlo. En plan, si ocurre esto, haz esto, mientras ocurra esto, haz lo otro y demás. Digamos, de forma muy simple. Pues Python es muy similar a eso. Es una sintaxis muy cercana al inglés, ¿vale? De una estructura infinitamente sencilla comparados con otros lenguajes y que, aunque no sepáis Python, hay algunos incluso pequeños fragmentos que los vais a leer y vais a entender lo que hacen, simplemente de lo simple que es. Luego, no solo es simple de leer y de escribir, sino es simple de aprender. Es un lenguaje que últimamente está muy de moda para cursos de programación, ¿vale? Porque antes los cursos de programación, yo he sufrido cursos de programación en diversos lenguajes, en C, en C++, que son lenguajes que a mí me encantan, en Modula 2, que es un lenguaje que odio, pero son lenguajes que te complican un poco la vida para aprender. Es decir, lo típico, haces una cosa que es aparentemente sencillo, de repente te salen 8 errores, no sabes de qué son, no te han enseñado de qué son errores de compilación avanzados que no sabes cómo resolverlos, bueno. Entonces Python te quita un poco todos esos problemas y es un lenguaje que pones, según vas aprendiendo, lo puedes utilizar, va a salir lo esperado y va a salir correctamente, ¿vale? Entonces, bueno, hemos elegido este lenguaje porque es fácil de aprender. Y luego, quiero decir que aunque sea fácil de aprender, sea simple y demás, eso no quiere decir que sea un lenguaje, digamos, para niños, es un lenguaje muy potente y que tiene gran cantidad de librerías que podéis utilizar y además, como he comentado antes con el ejemplo de R, se conecta con otros lenguajes. Es decir, podéis usar librerías que estén en otros lenguajes dentro de Python, ¿vale? Sobre potente, he puesto aquí un enlace, ¿vale? Que si lo pulsamos, se pulsa con control clic, ¿bien? Nos lleva a una página que son las organizaciones que usan Python, ¿vale? Bueno, esta es la página principal de Python, ¿vale? Como veis aquí, este es el logo de Python y esta es la página de la fundación, pero en concreto estamos dentro de un apartado que habla de qué organizaciones usan Python. Entonces, bueno, para que veáis que hay muchísimas y de todos los campos que se os puedan ocurrir, desde educación hasta ciencia, financieras, videojuegos, gobierno, bueno, todo tipo de organizaciones. Entonces, bueno, algunos que os sonarán, pues Yahoo, Google. Entonces, bueno, hay un poco de todo, ¿vale? Juegos, no sé si conocéis este juego, ¿vale? Yo lo recomiendo, a mí me gusta bastante. Y es por lo que creo recordar, solo es su inteligencia artificial, pero veo que hay más cosas que están hechas en Python en ese juego. Bueno, para que veáis que no es un lenguaje que no se use en entornos productivos, ¿vale? Así decirlo. Vale, volvemos. Y luego, también quería enseñaros, esto no debería haber pasado, librerías que tiene, ¿vale? Esto es un repositorio que al fin y al cabo es un índice lleno de librerías que usa Python. Entonces, hay un montón, ¿vale? En concreto ahora hay 25.876 librerías, que son bastantes. No todas las que hay están aquí, muchas de ellas están aquí, pero no todas. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a esta sección, que es explorar los paquetes que tiene, podemos ver
por digamos, temáticas, qué librerías tiene. Entonces, mira, podéis ver sociología, ciencia e ingeniería, que es un campo en el que cada vez Python se está utilizando más, por ser gratuito, por ser accesible y por ser bueno, y por tener acceso a muchas otras cosas, ¿vale? Software artístico. El otro día estuve viendo gente que está dibujando cuadros con fractales y demás cuestiones en Python. Desde domótica, religión, anda, pues mira, religión también. Bases de datos, todo tipo de cuestiones que se os puedan ocurrir, ¿vale? Esto simplemente os quiero transmitir la sensación de que Python es un lenguaje simple, pero serio y potente, ¿vale? Que además hay empresas que lo están utilizando y que ha ido muy bien. Bueno, y luego por último comentaros que también he elegido Python para este curso porque se usa en entornos académicos. Como os he enseñado antes, hay librerías en entornos científicos y de ingeniería, ¿vale? Solo mencionar muy brevemente dos cuestiones. Hay una librería en Python, ¿vale?, que se llama SciPy, ¿vale?, está de aquí, en la que se tiene acceso a muchas cuestiones de álgebra matricial, medias, o sea, digo medias por poner un ejemplo sencillo, pero es una librería muy muy potente en el que tiene procesos realmente avanzados de todo, de estadística, incluso creo que algún módulo que tiene de visión artificial y demás. Y luego hacer una mención a un programa que a mí me ha gustado bastante, ¿vale? Aquí os he puesto el enlace. No voy a comentar nada sobre él, salvo unas cuantas cosillas, ¿vale? Este programa lo que realmente intenta ser una especie de plataforma, ¿vale? Una especie de plataforma que, como bien veis aquí, quieren crear una alternativa libre y gratuita para programas como Magma, Maple, Matemática y MATLAB, que algunos los conoceréis porque los usáis, pero bueno, la idea es un poco crear una estructura que pueda unificar todos los usos científicos, todas las librerías que hay orientadas a ingeniería, a cálculos y demás, dentro de un lenguaje unificado. Y además yo creo que esto va a tener la ventaja que, como es una sintaxis basada en Python, y de hecho el propio programa está hecho en Python, si mañana alguien hace una nueva cosa súper revolucionaria y hace una librería, se va a poder incluir dentro de esto sin tener que reinventar la rueda. O sea que, aunque aún no es muy popular y por supuesto no va a sustituir a MATLAB, a matemática aquí en 2 días, pero yo creo que es una buena apuesta de futuro. Si alguna vez tenéis que decidir una plataforma para hacer todo este tipo de cuestiones, al menos considerarla. Entonces, también se pueden hacer donaciones y podéis considerarlo. Vale. Bueno, sé que me he enrollado mucho hasta aquí, pero al fin y al cabo quería daros un poquito el marco en torno al lenguaje de programación. Entonces, bueno, vamos a entrar a una sección para que entendáis el material que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un modo interactivo en consola y un modo no interactivo con un editor. Bien, entonces para eso os tengo que decir cuál es la diferencia entre un intérprete y un compilador. Bien, vamos a empezar por el intérprete. Intérprete, que nosotros vamos a utilizar un modo interactivo que al fin y al cabo va a utilizar el intérprete. Un modo interactivo es que se te abre una pantallita, por así decirlo, en el que tú escribes una secuencia, una expresión, un cálculo, y entonces se procesa y te devuelve el resultado, justo después de haber introducido la cuestión, expresión, cálculo o lo que sea. Es decir, lee y responde en vivo, como he puesto aquí en la diapositiva. ¿Para qué va a servir? Pues para empezar a aprender, por eso vamos a empezar por aquí, y para experimentar. Cuando lo típico, relativamente típico, descubres una nueva librería y quieres experimentar con ella porque no tienes ni idea de cómo se utiliza. Pues te lees un poco ahí los manuales, los tutoriales o lo que haya y empiezas a probarla. ¿Y cómo empiezas a probarla? Pues no haces un programa de 200 líneas enteros, empiezas a probar poco a poco, ver qué errores te dan y demás. Pues para eso es muy útil el modo interactivo. Bien. Nosotros, en concreto, no vamos a usar cualquier consola, vamos a usar una consola que se llama IPython o IPython, según queréis pronunciarlo, que también se puede donar a los desarrolladores de la consola. Yo recomendaría también, en algún momento, si os resulta útil, que consideréis donar, porque al fin y al cabo están haciendo trabajos que los demás estamos utilizando y que nos viene muy bien. Bueno, es una consola,
pero que está vitaminada. Tiene comandos mágicos, que yo os enseñaré lo que es. Viene coloreado, que aunque creáis que es una tontería, cuando tengas muchas líneas vas a ver qué útil es el coloreado. Y además te permite cuestiones como, por ejemplo, si has ido experimentando con una nueva librería y quieres guardar todo eso, te permite guardarlo en un archivo y luego verlo más tarde tranquilamente, ¿vale? Es decir, que es una consola pero mejorada. Bien. Y luego vamos a tener un modo no interactivo. ¿El modo no interactivo qué es? Pues tú escribes el programa entero o un fragmento del programa y ejecutas todo del tirón, por así decirlo. ¿Bien? Claro, para hacer eso necesitamos un editor de texto. Un editor de texto, realmente sabéis lo que es. Es el bloc de notas o el Word sería un editor de texto, ¿vale? Aunque el Word no está orientado evidentemente a programar, está a documentos de texto normales. Pero vamos a usar uno especializado para todo esto. Bien, hay un editor que se llama Eclipse, que está orientado a Java. Bueno, se hizo originalmente, creo recordar, orientado a Java, pero se ha ido ampliando y se han hecho plugins para que pueda usar otros lenguajes, ¿vale? Así que nosotros vamos a usar un plugin que se llama PyDev, que es un plugin para Eclipse que nos permite usar el modo no interactivo en un editor muy bueno. Yo creo que el mejor que he encontrado hasta ahora, que además tiene ciertas ventajas como que es multiplataforma, ¿vale? Con lo cual en cualquier ordenador de lo que tengáis lo vais a poder ejecutar. Claro, ventajas, que escribes todo el código y se ejecuta de golpe, y si es un programa muy largo, es evidente que es mucho mejor que ir escribiendo línea por línea. ¿Qué problemas tiene? Que no puedes experimentar tanto con él, tienes menos control sobre lo que ocurre, te permite, como ya he comentado, poner una gran cantidad de código, no requiere que estés escribiendo línea a línea, y también os quería mencionar que existen otros editores como Ninja o Komodo, que están bastante bien, para mí, o en mi opinión, cada uno prefiere uno. Eclipse con PyDev está bastante mejor que todos estos. Bien, pues bueno, vamos a entrar ya, digamos, con el contenido, pero ya contenido relacionado con el lenguaje. Bien, vamos a empezar a hablar qué es una variable, ¿vale? Variable es una palabra bastante polisémica, entonces puede que desde otros estudios que hayáis tenido tengáis un significado distinto asociado. Por ejemplo, variable en estadística es al fin y al cabo un dato que cambia de entidad estadística a entidad estadística. Por ejemplo, una variable es la edad de sujeto a sujeto porque varía dentro de los sujetos, es decir, no es una constante. Bueno, pues aquí en programación, bueno, más en concreto en Python, variable va a ser una asociación entre un nombre y unos datos. Es decir, si tú guardas en una variable que se llama edad de Manolo y le pones un valor de 17, pues la variable va a ser el nombre edad de Manolo y la asociación entre ese nombre y el 28, ¿vale? Aunque es un concepto un tanto raro, luego vais a ver por qué es útil verlo así, ¿vale? Bastante más adelante. Bueno, los datos pueden tener distintos tipos, ¿vale? ¿Qué se dice? Entre nosotros, para entenderlos, por ejemplo, un número entero, el 1, el 2, el 3, es un tipo y un número decimal es otro tipo, ¿vale? También un texto es un tipo distinto a los dos anteriores y una lista de números es un tipo distinto a los anteriores, ¿vale? Para que veáis un poco el significado de tipo. Es decir, el ordenador va a tener, digamos, un fragmento de memoria en el que almacena algo, pero además de eso, sabe qué es. Sabe si es un número, sabe si es una lista, sabe si es un texto. Entonces, según lo que sea, se pueden hacer unas cosas u otras con ello y además se interpreta de una manera u otra. ¿Bien? Bueno, pues entonces, los que más vamos a utilizar son estos. Números enteros, que se llama int, ¿vale? O sea, el tipo en Python se llama int y muchos otros lenguajes, pero bueno. Es conveniente que sepáis las abreviaturas de los tipos, porque luego más adelante, cuando queréis comprobar si una variable en cuestión es de un tipo, vais a tener que utilizar la palabra en clave int, no podéis usar otra. Luego, los números decimales se llaman float. Para que tengáis una regla mnemotécnica para acordaros de ello, porque es un poco raro, float, por así decirlo, es que la coma es flotante, es decir, la coma se mueve de un lado para otro. Estoy siendo súper simplificador, pero bueno, así podemos ir entendiéndolo, ¿vale? Luego, booleano. Un booleano, que se llaman así por bool, que ya en algún momento hablaremos de él,
es simplemente una variable que tiene un valor que puede ser verdadero o falso, ¿vale? Si tú preguntas a alguien una cuestión de sí o no, pues puedes guardarla en un booleano, por ejemplo. ¿Bien? Luego, las cadenas de texto, ¿vale? ¿Por qué se llaman cadenas de texto? Pues porque es una cadena de letras o caracteres, con lo cual una cadena de texto está compuesta por distintos caracteres que van uno detrás de otro encadenados, ¿vale? De ahí viene su abreviatura, STR, de string en inglés, ¿vale? Así también podéis acordaros de ello. Y luego listas, list simplemente es un dato bastante especial en el que simplemente se enumeran otras cuestiones. Por ejemplo, puedo tener una lista de las edades de todos los sujetos de mi experimento, puedo tener una lista de la compra, puedo tener una lista de cualquier cosa que se me ocurra, ¿vale? Entonces, también quiero deciros que hay otros tipos, ¿vale? Tuplas, por ejemplo, diccionarios, conjuntos y conjuntos helados. Bien, de aquí solo mencionaré diccionarios y conjuntos, ¿vale? Para que sepáis un poco lo que es. Un diccionario es como si fuera una lista, pero realmente no es que vaya en orden, no es que, yo qué sé, la lista de la compra, tengo tomates, lechuga y harina. Bien, no es así, es un diccionario en el sentido de que yo tengo una clave, por ejemplo, la palabra que buscas en el diccionario es la clave y la definición que te viene está asociada a esa clave, ¿vale? Entonces, tú en el diccionario buscas por claves. Esa es la distinción, o digamos lo más característico de los diccionarios. Y luego conjuntos se refiere al concepto matemático de conjuntos. Es como una lista, pero no hay repeticiones, ¿vale? En el sentido de que tú en una lista puedes tener dos sujetos con dos edades iguales, puedes tener una persona de 28 años, una de 27 y luego otra vez una de 28, pero en los conjuntos no. En los conjuntos está el 27, está el 28, pero no puede estar dos veces el 28. Simplemente está dentro o está fuera. Bueno, pues vamos a empezar por el primero. Entonces, esta primera clase vamos a hacer números enteros, números decimales y cadenas de texto, y ya para la siguiente vamos a empezar con listas y vamos a hablar de los booleanos. Bien, pues entonces vamos a empezar con los números enteros. Bueno, recordad que se abrevian int, o que el tipo es int en concreto, int, y que son números sin decimales y con signo, incluido el 0. Bien, es decir, que puede ser menos 5 o puede ser 7, y el 0 también. Bien, pues nada, esto es simple. Y ahora, con ellos se pueden hacer operaciones. 2 más 2, 5 menos 1. Y el asterisco, el 2 por 5, es una multiplicación. Bien. Vale, en este punto es conveniente que abráis la consola y Python. Los que no los tengáis, id por favor a la página web, a la sección de software, y por favor descargarlo de ahí y tenerlo instalado. Bien. Para los que os hayáis bajado el instalador que os puse, es un instalador que te pone ya todo. Salvo alguna catástrofe, te instala todo y en el escritorio te pone 3 enlaces. Uno que se llama Workspace, otro que se llama IPython y otro que se llama Eclipse, justo las herramientas que os he hablado antes. Bueno, pues arrancáis IPython y en este caso os va a salir algo similar a esto. Bien. Solo que no os va a salir en pantalla completa, os va a salir en una ventanita pequeñita. Entonces, bueno, pues ya estáis viendo lo que es una consola o el modo interactivo, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un in, es decir, una entrada que nosotros vamos a introducir algo y nos va a dar una salida, una respuesta a ese algo. ¿Bien? Además, cada entrada y cada salida, ahora lo vais a ver, tiene asociado un número. ¿Bien? Por ejemplo, voy a empezar con la expresión que hemos puesto antes, 2 más 2. Si le doy, el out, la salida correspondiente a esta entrada, es un 4 y además ese in y ese out tienen el mismo número asociado. ¿Para qué sirve ese número? Pues nos va a servir después para hacer referencia a un cálculo anterior, lo cual es bastante útil, ¿vale? Bueno, pues mira, ya habéis programado por primera vez en vuestra vida algunos de vosotros. Bien, vamos a probar todos los que hemos visto, ¿vale? 2 más 2, 5 menos 1, 4, y 2 por 5, 10, ¿vale? Todo está según lo esperado. Me gustaría deciros que quizás sea un poco exagerado, pero un lenguaje formal o un lenguaje de programación tiene ciertos paralelismos con un lenguaje humano, como os he contado antes. Por ejemplo, el inglés la gente lo elige no por su gramática, sino por el acceso a la comunidad, por ejemplo. Pues Python, además de ser un lenguaje simple,
tiene unas reglas de estilo que se pueden cumplir o no cumplir porque son al fin y al cabo de estilo. Pero es una comunidad bastante concienciada con ello, ¿vale? Entonces yo os voy a enseñar y os voy a insistir y os voy a intentar corregir para que lo hagáis respecto a la guía del estilo que tiene Python. Uy, ha habido un error, no pasa nada. Para que lo hagáis respecto a la guía de estilo estándar de Python, pero tenéis que entender que tiene que prevalecer el sentido común. Si siguiendo la guía del estilo hacéis algo muy complicado de entender o más complicado del original, olvidar la guía de estilo. Bien, voy a ser estricto con él al principio para que aprendáis a programar bien, al igual que alguien debe de aprender un idioma de forma correcta y ya irá cogiendo malos hábitos de los hablantes. Os voy a enseñar la primera regla. Bien, en esta operación, que al final, bueno, es una operación, pero aquí en programación la vamos a llamar expresión. Es una expresión, ¿vale? Entonces, tenemos un operador, el más, que indica qué operación hay que hacer, y dos operandos, un 2 aquí y otro aquí. Bien. Pues entre los operadores y los operandos debe de haber un espacio. Si os fijáis, he puesto 2, espacio, más, espacio, 2. ¿Vale? ¿Qué pasaría si no pusiera los espacios? Pues queda así y no pasa nada. Python lo interpreta perfectamente porque no te exige que haya espacios. Recordad que es una regla de estilo y no una regla de sintaxis. Está bien escrito, pero no está, digamos que, aceptado por el estilo que predomina en Python. Bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más operaciones podemos hacer? Podemos hacer una división que se hace con esa barra, ¿vale? Esa barra en el teclado español suele ser con la tecla Shift, que es la tecla que tiene una flechilla hacia arriba, que es la que pone las mayúsculas normalmente, y el 7. Si pulsas Shift y 7, te sale esa barra, ¿vale? Vamos a probarlo. Si pongo 6, pulso el Shift y el 7 sin soltar, me sale la barra que os estaba comentando. Y era 6 entre 3. Resultado 2. Bien, todo según lo esperado. Sigamos. Otra operación que no se suele, digamos, estudiar o no se suele ver en el álgebra básica que se suele impartir, es la operación de módulo, que al fin y al cabo lo que te da es el resto de una división. Por ejemplo, 10 entre 3 sale a 3 y algo, 3 y pico. Pues 3 por 3, 9, hasta el 10, ¿cuánto queda? 1. Pues 10 módulo 3 nos va a dar 1, porque es el resto de la división. Aunque no le veáis mucha utilidad para algunas cuestiones, algunos sobre todo bucles, vais a ver que sirve bastante, ¿vale? Por eso os lo enseño. Entonces vamos a probar. 10 módulo 3 da 1, efectivamente. Bien. Bueno, sigamos. Otra operación que se puede hacer es la potencia, es decir, 10 elevado al cuadrado, por ejemplo, sería 10 asterisco asterisco 2. Bien, cuidado. Entre el asterisco y el asterisco no tiene que haber un espacio, porque el doble asterisco es el operador. El propio operador son dos caracteres, dos letras, si queréis llamarlo así, que son dos asteriscos consecutivos. Por lo tanto, no hay espacio entre ellos, sino que hay espacio entre el 10, el símbolo de la potencia y el 2. Bien, vamos a probar. 10 al cuadrado, resultado de 100. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Bien, se puede hacer secuencias más complejas, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya no estoy usando números, ¿qué estoy usando? Variables. Aquí estoy poniendo una variable que se llama datos, una variable que se llama sujetos, una variable que se llama ítems, y aquí un 3, ¿vale? Se puede combinar tanto variables como constantes. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Asignar a la variable datos, ¿vale? Le voy a asignar el resultado de esta expresión, ¿vale? Sujetos por ítem por 3 se va a calcular y después de haberse calculado se va a guardar en datos. Bien, entonces es un ejemplo simplemente para que lo veáis. Por ahora no vamos a hacer operaciones con variables, un poquito más adelante, pero bueno, es simple. Datos es igual a sujetos por ítems por 3. Como veis, la regla de estilo de los espacios se respeta. Entre el igual, como es un operador, hay espacios. En el por, en el primer por hay espacios y en el segundo por también hay espacios. ¿Bien? Sigamos. Se puede hacer operaciones entre paréntesis, lo cual
pequeño recordatorio de matemáticas, hace que se hagan primero y luego las demás. Por ejemplo, en este caso vamos a calcular una diferencia relativa al máximo de un grupo y otro. Imaginaos, calculamos para grupo mayor de 30 años y menor de 30 años, hacemos la diferencia y solo dividimos entre el máximo posible de la variable en cuestión, la que sea. Entonces, primero hace la resta y luego divide. ¿Bien? Pequeño recordatorio de matemáticas. Primero van los paréntesis, luego las potencias y raíces, aunque aquí no vamos a ver todavía raíces. Luego multiplicaciones y divisiones. Luego sumas y restas y ya está. ¿Vale? Bueno, y por último la asignación, pero eso no me interesa lo que penséis. Es decir, primero paréntesis, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones y sumas y restas, ¿vale? En ese orden. Bien, sigamos con estos números, ¿vale? Os lo he adelantado antes, pero vamos a ver el operador de asignación. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Tengo un 5, que es una constante, no tiene ningún cálculo asociado, simplemente 5, ya está. No hay que calcular, ni sumar, ni multiplicar nada. Pues ese 5 se lo voy a asignar a A, ¿vale? Bien. Entonces, a partir de ahora, cuando utilice A, va a ser una variable que tiene el valor 5, por tanto, donde ponga A, va a haber un 5. Yo puedo decir A por 5, ¿qué va a dar? Pues 25, porque 5 por 5, 25. Venga, vamos a probarlo en la consola. Vale, vamos a poner que A es igual a 5. ¿Vale? No devuelve nada, ¿vale? Si os fijáis, hay un int, pero no hay un out asociado. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es asignar. No le has dado ninguna expresión para que devuelva su resultado. No le has dado un cálculo, ni una función, ni nada. Simplemente le has dicho que A sea 5. Y lo ha hecho. Bien. A partir de ahora, cuando usemos A, por ejemplo, A más 1, A más 1, ¿qué nos va a dar? Pues aquí tenéis el resultado, 6. Bien. Si pongo solo A, me va a dar el resultado de A, porque digamos es una expresión que simplemente es A, ¿vale? No tiene ninguna suma ni resta. Sigamos. Se puede, digamos, entre comillas, operar a sí misma, ¿vale? Es una expresión muy mala, muy personificada, pero bueno, para que lo entendáis. Yo puedo asignar a A un cálculo, una expresión que use a A. Por ejemplo, puedo hacer que A partir de ahora, digamos que sea su resultado, que A tenga el valor de haberse multiplicado por 2, entre comillas, haberse multiplicado por 2. Bien, si le damos, de nuevo no nos devuelve ningún resultado, porque estamos asignando, es decir, estamos guardando en A un valor y no tiene que imprimir nada en la pantalla. Entonces, ahora pulsamos A y ¿qué nos va a salir? Que A partir de ahora es 10. Bien. Bien, vamos a hacer una asignación que, como veis, va a dar error. Aquí os he hecho un poco un spoiler. Bien, A más 1 es igual a A. ¿Por qué me da error? Porque el operador de asignación, que es el igual, ¿vale? Es decir, este operador, a su izquierda, solo puede tener una variable. Es decir, esto no puede estar. Bien. Uy, esto no debe de haber seguido. Bien, bueno, ha desaparecido, pero no sirve. A la izquierda del operador de asignación solo tiene que haber la variable en lo que almacenas. Es decir, variable que almaceno es igual a expresión. Variable que almaceno es igual a expresión. Por tanto, si pongo expresión igual a variable, me da un error. Y de hecho, una de las cosas buenas que tiene el modo interactivo es que te dice qué error ha dado y qué tipo de error. En este caso es un error de sintaxis, que ya os explicaré qué tipos de errores hay, y que te dice que no puede asignar al operador. Bien. Sigamos. Bien, una variable puede guardar el valor de otra. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Guardar en B el valor de A. Siempre en este sentido, ¿vale? A la izquierda está la variable en que lo guardas y a la derecha está la expresión que se guarda. Que si yo pongo que B es igual a A, ¿vale? No ha devuelto nada. Y ahora, si yo pusiera B, ¿qué ocurriría? Pues si B vale A y A antes valía 10, ahora B va a valer 10 otra vez. Bien. Una pregunta que me hicieron en clase y creo que es interesante. Aún no vamos a entrar en ello en mucho detalle, pero si tú cambias el valor de A, por ejemplo, ahora a A le ponemos otra vez el 5, A se queda en 5 y B
sigue siendo 10. Es decir, aunque hayas guardado el valor en B, digamos que B no cambia con A, son variables independientes. Esto no es así del todo en Python, pero bueno, ya veremos más adelante lo de valores por referencia y valores, o sea, pasar valores o pasar referencias. Bien, por ahora no nos interesa salvo este aspecto. Seguimos. Vale. Bien, aquí vamos a hacer un resultado. Vamos a hacer un cálculo que, por cierto, a ver si veis qué ha pasado. No he puesto los espacios, con lo cual, error mío. Bien, muy mal por mi parte. Es 5 espacio división espacio 2 y yo lo he puesto del tirón. Muy mal por mi parte. Luego me podéis castigar o algo. Bien, 5 entre 2. 5 entre 2 nos da un resultado de 2, pero si nosotros lo hiciéramos en una calculadora nos da 2,5, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estás usando un int y otro int, es decir, un número entero entre un número entero. Esa división va a ser una división entera que no te va a dar decimales, digamos, te los va a quitar, no los redondea, simplemente te los quita, los trunca, ¿bien? Si yo pongo 6 entre 2, da un buen resultado, pero porque el resultado que hubiera dado en una calculadora no es decimal. Si vuelvo a poner 5 entre 2, me da otra vez 2, porque digamos que entre comillas, hace el cálculo, da 2,5, pero le quita los decimales, ¿vale? Aunque no sea así exactamente el proceso, es para que lo entendáis. Vale, ¿cómo solventamos esto? Pues vamos a entrar al siguiente tipo de dato, que es float, o tipo flotante, o de coma flotante, ¿vale? Es igual que el anterior, tiene ceros, tiene números negativos, pero tiene decimales, ¿bien? Esa es la diferencia, entonces. Bien, vamos a guardar en A un valor flotante, que vale 5, ¿bien? Pero le vamos a poner un punto y un 0. ¿Para qué? Para, entre comillas, forzar que Python lo guarde como un float, ¿bien? Es decir, antes tenía una A que valía 5, pero no era de tipo float, aunque ahora ya el mismo valor aparentemente, o desde nuestro punto de vista, es distinto, no es 5, es 5 decimal, ¿vale? Un 5.0 si quieres decirlo. Bien, una cosa importante, los puntos, como se usa la nomenclatura anglosajona, los puntos dividen los decimales, ¿vale? Las comas no son para decimales, las comas son para dividir cosas. Y otra cosa, no hay separador de miles, es decir, si ponéis 5000 no pones 5.000, pones 5000 y si hay decimales pones punto y los decimales. No hay separador de miles y además el separador de decimales es un punto, ¿vale? Esto es importante. Entonces, bueno, se puede guardar en una variable el 5.0, se puede operar en ella como si fuera un número entero, ¿vale? Vamos a probarlo. A es igual a 5.0. Si ponéis A, devuelve 5.0 y si os dais cuenta, es distinto al anterior A, ¿vale? La anterior A está aquí en la salida 17 y la nueva A está aquí en la salida 23. ¿Qué distinción hay? Pues no está en el valor, los dos valen 5 y 5, está en el tipo de objeto que estamos manejando. Este es entero y este es flotante. Bien, se puede operar como antes, A más 1, A por 2, ¿vale? Por igual. Y ahora, el problema que hemos tenido antes, que no nos ha dado un decimal. Ahora A vale 5. Si lo dividimos entre 2, ¿qué va a pasar? Pues bueno, lo que va a dar es 2,5. ¿Por qué? Porque ahora la división lo estoy haciendo con un flotante. Y si la división está hecha con un flotante, aunque esté a este lado o a este lado, da igual a qué lado esté, es decir, el flotante puede estar aquí o puede estar aquí, nos va a dar un resultado también flotante, ¿vale? También de tipo decimal, tipo float. Bien, vale, vamos a hacer una cuestión. Vamos a guardar en B 5, ¿vale? Y ahora, volvemos a las diapositivas. Si dividimos B entre 2, ya lo habéis visto, ¿qué va a pasar? Que nos lo va a truncar, va a dar como resultado un 2. Pero ahora, si hago esto, ¿qué va a pasar? B entre 2.0. Bien, me va a dar 2,5, porque os he comentado antes que da igual si en la división el primero es flotante o el segundo es flotante o ambos son flotantes. Cuando uno de ellos sea o ambos sean flotantes, el resultado final va a ser un flotante. ¿Qué he usado aquí? He usado el truco que antes os he enseñado. Si pones .0, estás forzando que sea un flotante, ¿vale? Y como bien dijo un compañero en clase, no hace falta poner el 0 ni siquiera. Si yo pongo B entre 2 puntos,
también da 2,5. Es decir, poniendo un punto al final, Python entiende que es un flotante. ¿Bien? Pero bueno, con que os acordéis del punto 0 es más que suficiente. Bien, ahora habéis visto dos tipos de datos y que puedes manejar un 5 en un tipo y un 5 en otro tipo. Pero ahora lo que quiero que hagáis es convertir de uno a otro sin tener que escribirlo vosotros, porque claro, si yo os digo poned un 5, vale, pero imaginaos que vosotros no sabéis el número, que el número se lo pides al usuario. Tú le pides al usuario, dime tu edad, por ejemplo, y lo tienes que guardar en un float. La pregunta es, ¿cómo conviertes eso en un float? Bien, pues aquí vamos a usar lo que se llama una conversión explícita. Bien, si yo pongo float, ¿veis? Por cierto, ha cambiado el color, es una cosa de las que os dije que es útil en Python y en general en las consolas vitaminadas. Es que si yo pongo float y entre paréntesis la variable que quiero convertir, en este caso b, que acordad que b vale 5, porque lo hemos hecho aquí en el int27, hemos asociado a b el valor de 5, y es un valor entero, no es un float. Si yo pongo float de b, va a convertir la b en un flotante, ¿vale? Y yo no tengo que decirle qué número es, simplemente le digo una variable o le digo una expresión y él la intenta convertir en float. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer la división que aquí pone. Si yo pongo float b entre 2, ¿qué va a dar? Pues, aunque b sea entero, float de b es un flotante. Y si lo divides entre 2, como ya hay un flotante, te da un resultado flotante. ¿Bien? Vale. Vamos a hacer algo muy parecido y a ver si detectáis por qué ocurre, ¿vale? Os voy a enseñar primero el resultado y a ver si adivináis por qué es. ¿Bien? B entre 2. ¿Qué ha cambiado? Antes yo hacía el float b y lo dividía entre 2 y ahora hago el float de b entre 2. ¿Qué me va a dar? Me da un flotante, pero me ha hecho mal el cálculo. Bueno, no es que te haya hecho mal el cálculo, es que puede haber una pequeña confusión. Tú, como tienes esto entre paréntesis, primero calculas esta expresión, es decir, primero calculas b entre 2, ¿bien? ¿Y qué hemos dicho? Que b era un entero. Si divides entero entre entero, que te da otro entero. Es decir, esto como resultado da 5, o sea, perdón, da 2. Si ponéis float de 2, ¿qué te va a dar? 2 en flotante. Es decir, ha hecho mal la división, entre comillas mal, mejor dicho, ha hecho una división entera y después de haber hecho una división entera lo ha convertido a decimal. Entonces te ha dado el resultado decimal de la división entera. ¿Bien? Si tenéis en algún punto alguna cuestión, aunque ahora mismo evidentemente por el vídeo no me podéis preguntar, en la página web va a haber una sección de foro y de dudas y podéis dejar ahí todas las que queráis. Bien. Bien, vamos a ver un pequeño esquema de lo que acabo de explicar, la conversión explícita. Tenemos un float, ¿vale? Aquí, que es 5.0. Si yo lo meto dentro de la función int, se va a convertir en un entero, ¿bien? Y si lo hago al revés, de un int, y lo meto dentro de la función float, se va a convertir en un float, ¿bien? Esta conversión explícita se puede hacer con casi todos los tipos que vamos a ver, ¿vale? Os he puesto todos los ejemplos porque son los que conocéis y son los más intuitivos. Es decir, tú fuerzas mediante una función que es simplemente el nombre del objeto, del tipo que vais a utilizar, les ponéis unos paréntesis y dentro de los paréntesis ponéis lo que queréis convertir. Entonces, aquí está int y float, pero cuando veamos otras variables, otros tipos, vais a ver que se puede convertir a otros tipos, a cadena, a determinadas cuestiones. ¿Bien? Pero hay otro tipo de conversión que la habéis usado pero no os la he explicado, que es la conversión implícita. Y habéis hecho una división de un 5 entero a un 2 flotante. Con lo cual, como hay un float, te devuelve un resultado de float. Esto es una conversión implícita, ¿vale? Fuerzas a Python a que haga una operación como tú quieres, pero no estás usando ninguna función de int ni de float para convertirlo explícitamente. Bien, y ahora vamos a ir con el siguiente tipo de texto, que va a ser el último de esta clase. El siguiente tipo de variable que va a ser el último de esta clase. str, que recordad que viene del inglés de string, de cadena de caracteres o de cadena de texto. Cadena de letras.
el texto se puede escribir entre comillas dobles o comillas simples, ¿vale? Aquí os voy a poner unos ejemplos, ¿bien? En esta primera línea, ¿qué estamos haciendo en esta primera línea aquí? Estamos haciendo que en A se guarde el valor hola, que es una cadena. ¿Y entre qué dos lo he puesto? Entre dos comillas dobles. Si no sabéis cómo poner estas comillas dobles, es en el teclado español al menos, el Shift, que es la tecla que os he dicho antes, que tiene una flechita hacia arriba, que es para poner las mayúsculas, y el 2, ¿vale? Shift 2 pone unas dobles comillas. Entonces, A es igual a doble comilla, hola, doble comilla, y me guarda en la variable A la cadena hola. Vamos a hacerlo. A es igual a hola. Vale, antes de pulsar Enter, ¿qué salida vamos a tener? ¿Qué out vamos a tener? Ninguno, porque estamos haciendo una asignación y las asignaciones no tienen salida, es decir, no devuelven un resultado. Se ha hecho la asignación, punto. ¿Vale? Puede lanzar un error porque no tienes memoria suficiente o lo que sea, pero no tiene una salida, no te dice muy bien hecho o no te dice hola. Simplemente guarda en A, hola. Si ahora yo pongo A, ¿qué me va a decir? Hola. Bien. Se puede poner entre comillas simples también. Bien. ¿Cuándo usar comillas dobles o comillas simples? Ahora os voy a enseñar un ejemplo, pero realmente la única razón así que sea realmente necesario usar unas u otras es que dentro del texto que vais a usar haya ya comillas. Si por ejemplo dentro del texto que vais a usar hay comillas dobles, deberíais usar comillas simples para limitarlo. ¿Por qué? Porque así Python no confundirá, digamos, los límites con las comillas de dentro. ¿Bien? A la inversa, si usáis comillas simples en el texto, deberíais poner comillas dobles para limitarlo. ¿Bien? No sé si estrictamente está en la guía de estilo, porque la guía de estilo es un documento que viene explicada qué cosas hay que hacer, pero hay una especie de, digamos, tendencia o estilo, al fin y al cabo, en el que las cadenas cortas y, digamos, más fijas o más estables a lo largo de un programa van entre comillas simples, y las cadenas largas o que pueden cambiar o, digamos, que son textos, van entre comillas dobles. No hace falta respetar esto y simplemente... Yo, por ejemplo, por defecto y porque en otros lenguajes de programación es más común, uso comillas dobles. Ya está. Así de simple. Salvo que vaya a usar comillas dobles dentro, entonces tenga que usar comillas simples. ¿Bien? Entonces, antes hemos visto suma, multiplicación, división y demás. Ahora, ¿qué podemos hacer con una cadena? Pues vamos a ver un operador. ¿Qué es el operador? Que digamos que se escribe igual, que es una suma, pero es para concatenar. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un hola y en vez de poner soy una cadena, vamos a poner mundo, ¿vale? Vamos a guardar mundo, ¿vale? Me ha guardado en B mundo y más. ¿Por qué hola mundo? Porque es un clasicazo que el primer programa que hagas en un lenguaje sea un hola mundo, es decir, que te muestre en pantalla hola mundo. Bueno, pues vamos a respetar este clásico. Entonces, pero lo vamos a hacer de una manera un tanto especial. En vez de poner simplemente hola mundo, vamos a poner una variable que almacene hola, que en este caso es A, y una variable que almacene mundo, que en este caso es B. Y las vamos a concatenar, es decir, vamos a poner una detrás de otra. ¿Cómo se hace eso? Pues con el más. A más B, hola mundo. ¿Y qué ha pasado? Que si os dais cuenta, no ha puesto un espacio, ¿vale? Importante, si no hay espacios, Python no te los pone. En una cadena puedes incluir espacios, es decir, si yo A, en vez de ser hola, le pongo hola y espacio, y cierro las comillas, ahora si yo pongo A más B, me voy a poner un hola mundo con el espacio correspondiente, que el espacio pertenece a A, no a B. Bien, esto es importante porque digamos que como usamos de manera natural el lenguaje, pues no tenemos en cuenta los espacios, pero al fin y al cabo un espacio es un carácter, es una letra para el ordenador, al fin y al cabo. Bueno, vais a hacer una prueba, ¿vale? Vais a sumar la cadena A, que da igual que sea hola o hola con espacio, y le vais a sumar un 5, a ver qué ocurre, ¿vale? A más 5. Pensad, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que me haga algo, en plan, que funcione y haga una cosa que no os he contado hasta ahora, o que dé un error. ¿Qué va a ser en este caso? Que dé un error. Y además, te explica el error, que es un error de tipos, y que te dice que no puedes concatenar una cadena y un objeto y un entero. ¿Vale?
acabáis de descubrir que una cadena y un entero no se pueden concatenar. Bien, esto no se puede hacer. Seguimos. Bueno, se puede concatenar, pues como hemos hecho antes en el ejemplo de Hola Mundo, dos variables que ya estén asignadas. Aquí es un poco lo mismo que lo anterior. Puedes hacer operaciones con constantes o con variables, eso da igual. Y puedes mezclarlas y lo mismo. Si pones paréntesis, primero van los paréntesis y todas estas cuestiones. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una cosa graciosa, o bueno, graciosa, todo lo gracioso que puede ser un curso de iniciación a Python, o sea, a programación, perdón, que es hacer una cancioncilla. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a asignar a la variable canción, vamos a poner la cadena na, solo eso, y la vamos a multiplicar por 10. ¿Qué hace esto? ¿Vale? Me ha guardado en canción el resultado, ahora tenéis la intriga y vamos a poner canción. Si le damos, ¿qué nos sale? ¿Vale? Es decir, multiplicar cadenas lo que hace es repetirla, concatenarla varias veces. Que al fin y al cabo, si lo pensáis, tiene bastante sentido, porque si yo pongo na más na más na así 10 veces, ¿qué va a salir? Na. Lo mismo que multiplicar. ¿Qué es 5 por 5? Pues 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Ya está. Pues aquí se sigue la misma lógica. Bueno, de nuevo se puede combinar paréntesis, multiplicar y sumar. Entonces, vamos a mejorar nuestras capacidades de solfeo y vamos a hacer una canción chula. ¿Bien? Una canción chula que se compone por un motivo que es ta y chunda 3 veces y al final un yeah. Bien, así para que quede guay. Vamos a probar. Ta más chunda. Cerramos paréntesis. ¿Eso qué va a hacer? Que primero haga la suma, la concatenación de ta y chunda. Lo multiplico por 3 veces y le sumo con exclamaciones un yeah. Uy, las he puesto antes. Ahí está. ¿Ves? Tachunda, 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 yeah. Bueno, ¿por qué sale esto? Bueno, ya os explicaré más adelante, pero son caracteres, digamos, no estándares. La exclamación hacia arriba, aunque os parezca muy común, como no está en las tablas ASCII estándar, no sale normal. Bien, ya os explicaré cómo solucionarlo y demás. Bueno, hasta aquí todo entendido. Ya sabéis, si tenéis alguna cuestión, enviadla por el foro. Se me ha olvidado una cosa. Os he explicado cómo poner comillas dobles, pero no cómo poner comillas simples. La comilla simple está en los números que hay encima de las letras a la derecha del 0, ¿vale? Si yo pulso la tecla que está a la derecha del 0, me sale una comilla simple. Y yo puedo poner todas las cadenas que quiera con comillas simples, ¿vale? Sale lo mismo. Hola, que entre comillas simples que entre comillas dobles. Bien. Y lo que os he contado antes, ¿por qué usar dobles o simples? Pues por ejemplo, yo quiero poner una carita triste que es así, un 2 puntos, una coma simple y un cerrar paréntesis. No, y un abrir paréntesis, ¿vale? Eso es una carita triste, llorando. Pues como tiene una comilla simple dentro, tengo que encerrarla, delimitarla por comillas dobles. Con lo cual pongo comilla doble, la carita, comilla doble. Y así sí me sale bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo pongo en vez de comillas dobles, comillas simples, ¿qué os va a ocurrir? Que Python no sabe dónde empieza y dónde acaba la cadena y va a cometer un error. Por ejemplo, si os fijáis aquí, en los colores, cuando lo he puesto bien, toda la cadena se ha puesto en color granate, marrón, según queráis verlo. Pero cuando he hecho esto, el granate se ha cerrado, o digamos que ha acabado, en la primera comilla. Es decir, Python ha confundido y cree que la cadena solo es el 2 puntos y que la lagrimita ha cerrado la cadena. Con lo cual, lo que hay después está mal escrito, ¿vale? No debe de ir ahí. Bueno, pues esta es una de las razones. Bueno, ya para acabar lo que os he enseñado, concatenar varias veces, es decir, multiplicar cadenas, pero lo voy a hacer con un ejemplo curioso y si lo entendéis es que habéis entendido bien estos tipos. Si yo pongo entre comillas un 5 y lo multiplico por 5, no va a dar 25, porque ¿qué estoy multiplicando? Una cadena que contiene un 5, pero no es un número, es una cadena por un 5 que sí es un número, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Poner 5, 5, 5, 5, 5, ¿vale? Porque estoy pidiéndole que una cadena la reproduzca 5 veces. Sigamos. Ya para finalizar, tipo string se puede escribir con
comillas, o sea, con triple entrecomillado, que puede ser triple dobles comillas o triple simples comillas, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Sobre todo pues cuando tenéis que poner en un programa una ayuda o un manual o escribir la documentación de una función, que yo os enseñaré cómo se hace, pues en vez de estar escribiendo varias cadenas una detrás de otra y luego juntarlas, pones triple entrecomillado, entonces todo lo que vayas escribiendo hasta que cierres el entrecomillado va a pertenecer a esa cadena. Por ejemplo, el ejemplo que pone, soy una cadena, enter, ¿vale? Como veis, el in no ha acabado, me sale 3 puntos suspensivos para que siga, y pongo de múltiples líneas, ¿vale? Y cierro el triple entrecomillado. Cuando cierro el triple entrecomillado y pulso enter, acaba la asignación, no me devuelve ningún out porque es una asignación, es decir, a A le estoy asociando un valor que pone soy una cadena de múltiples líneas y me deja introducir la siguiente entrada, el siguiente in. Yo pongo A, me sale soy una cadena de múltiples líneas. Ya os explicaré por qué sale esto y por qué no sale, digamos, correctamente las líneas, ¿bien? Pero bueno, la idea es que para escribir varias líneas en una misma cadena lo hacéis con triple entrecomillado. Bien, vamos a hacer un ejercicio simple para ver unas cuestiones. B es igual a, y vamos a usar esta cadena de aquí, ¿vale? Es una carita flipando o sorprendida, bueno, carita flipando o bueno, como queréis definirla, y una carita sorprendida, ¿vale? Con dos O's mayúsculas. Pues vamos a ponernos carita flipando y espacio, carita sorprendida, todo dentro de la misma cadena, ¿vale? Por tanto, ahora B, cuando la introduzca, me va a dar pues, el valor que he introducido, en este caso las dos caritas. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar un método, ¿vale? Y esta es la primera vez que estáis usando un método. Un método no es más que un proceso, un procedimiento, ¿vale? Como queráis definirlo, por ahora no voy a entrar en mucho detalle. Un proceso que está asociado a una variable. En este caso, el método se llama lower y la variable a la que está asociada es a b, ¿vale? B tiene un método que es lower y lo vamos a invocar, si queréis llamarlo así. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. b.lower. Cierro paréntesis. ¿Por qué cierro paréntesis? Porque hay algunos métodos que dentro de los paréntesis te van a pedir más cosas. En este caso, lower no te pide nada, con lo cual pones los paréntesis y lo dejas en blanco. Pero hay que poner los paréntesis. Si le das, ¿qué te ha hecho? Te ha convertido todas las caritas en caritas sorprendidas, pero bueno, menos sorprendidas. Es decir, ¿qué ha hecho? Ha convertido todo en minúsculas, ¿vale? Lower es un método que convierte las letras de una cadena en minúsculas, todas. Bien, ahora vamos a ver el siguiente, upper. El b.upper, ¿qué va a hacer? Pues los muy avanzados en inglés vais a poder adivinarlo. Pone las dos caritas súper sorprendidas. Es decir, convierte los caracteres en mayúsculas. Bien, voy a aprovechar para enseñaros una cosa que quizá os hayáis fijado, pero yo he pasado por encima. Si yo pongo b de upper y abro el paréntesis, me sale aquí un tooltip, o no sé cómo llamarlo ahora, un cuadro de ayuda, no recuerdo el nombre exactamente en castellano, en el que te explica qué hace ese método y qué te dice. Primero, que upper le pone una flechilla, ¿vale? Devuelve un string, es decir, el resultado que te da es un string y evidentemente te devuelve el string pero en minúsculas, ¿vale? Y te dice en inglés, devuelve una copia de la cadena S convertida a mayúsculas, en este caso a mayúsculas, perdonad, porque estoy hablando de upper. ¿Bien? Con lo cual, ¿cuál es otra utilidad muy importante de Python? Que te va mostrando la información que necesitas para poder escribir y no tener que saberte todo de memoria, ¿vale? ¿Ves? Si yo borro el paréntesis desaparece, si lo vuelvo a abrir me vuelve a aparecer. ¿Bien? Sigamos. Os voy a enseñar un par de métodos más sobre cadenas, bueno, para que lo sepáis, hay muchos métodos, no vamos a entrar en todos, entonces os voy a enseñar uno, ¿vale? Que es replace. Entonces, bueno, vamos a leer la documentación ya que estamos, ¿vale? Pone S de replace. ¿Qué devuelve? Devuelve una cadena, ¿bien?
¿qué nos dice? Que hay que ponerle una variable, bueno, no una variable, pero un parámetro, esto se le llama parámetros, que se llame old, uno new y opcionalmente count, ¿vale? ¿Por qué sé que es opcionalmente? Porque está entre corchetes, ¿vale? Si se pone entre corchetes es que es opcional. Vale, entonces, ¿qué dice? Devuelve una copia de la cadena S con todas las ocurrencias de una cadena, de la cadena old, sustituidas por la cadena nueva, ¿vale? New. Si el argumento opcional count se ha dado, solo las primeras X ocurrencias serán reemplazadas, ¿vale? En este caso, pues si pones un 5, las 5 primeras veces que encuentre eso, lo va a sustituir por la otra. Entonces, ¿qué va a ocurrir si yo pongo una O mayúscula por una V? Que va a sustituir todas las O's mayúsculas por V's minúsculas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues una carita un tanto bizca y una carita triste, ¿vale? Bien. Por último, para acabar, las cadenas tienen bastantes métodos, ¿vale? Pero cualquier otro tipo de datos o de objetos, que ya veremos más adelante lo que es, tiene un montón de métodos asociados. Y saberse todos es básicamente imposible. Entonces, ¿qué se hace? Pues usando IPython, ves la documentación, pero además hay maneras de pedirla explícitamente. Por ejemplo, este es un método que se llama swapCase y no os voy a decir qué es, y no pongáis el paréntesis para verlo, no hagáis trampa, pero vais a ponerle una interrogación al final y vais a pulsar Enter, ¿vale? ¿Y qué va a ocurrir? Una cosa maravillosa, que es que IPython te va a devolver todo lo que tenga relacionado con swapCase. Vale, tipo base y string por ahora nos interesa. Entonces, si te dice una cosa que es docstring, que es la cadena de documentación en la que te explica para qué sirve. Entonces te dice que swapCase devuelve una cadena, para empezar, y que esa cadena es una copia de S con los caracteres en minúsculas convertidos en mayúsculas y viceversa, ¿vale? Por tanto, si yo pongo B swapCase, acordaos, paréntesis, porque aunque no haya que ponerle nada más, siempre hay que poner que has enviado parámetros, aunque digamos los parámetros estén vacíos, por así decirlo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que la carita flipando se va a invertir y la carita asombrada, pues se va a convertir los ojitos en más pequeñitos. Las OEs se van a convertir en OEs minúsculas. ¿Sí? Hay otra forma de hacerlo. En vez de poniendo una interrogación al final, se puede invocar la función help, ¿vale? Que si pones help y entre paréntesis lo que quieres buscar, pues te devuelve la ayuda, ¿vale? Help swapCase, y lo cierro. Si le doy, me va a salir la ayuda, ¿bien? Simplemente pues, lo mismo que antes, pero no nos da, o sea, nos da en otro formato distinto. Para mí es más fácil usar la interrogación simplemente porque es más rápido, pero bueno. Bien, pues vamos a acabar hoy por aquí y os recuerdo unas cuantas cosas. Entrad en la página web. Si tenéis alguna duda, ponedlo en el foro. Y de ejercicios para casa, aunque a los que lo habéis dado en clase, como no os lo he subido todavía, la verdad es que no os va a dar tiempo, pero bueno, la recomendación es que todo lo que hayáis hecho hasta ahora, la consola, lo repitéis en casa, porque al fin y al cabo estáis aprendiendo un idioma nuevo y os tenéis que familiarizar con las reglas, cómo se escribe, su sintaxis y demás, porque más adelante vais a ver cosas muy complicadas y no puedes estar pensando dónde está la coma, ¿bien? Entonces, bueno, yo recomendaría que cogierais las diapositivas y repitierais todos los procesos que hemos hecho y ver si los entendéis o no los entendéis, ¿vale? Luego, otra cosa, para los que no os funcione el programa, los programas o el instalador o lo que sea, intentad pasaros por clase media horita antes, que yo voy a estar, y así os puedo ayudar sin tener que perder tiempo de clase, ¿bien? Y ya está, poco más. Sí, bueno, hemos confirmado el espacio, aunque os lo he dicho al principio del vídeo, en la primera clase no lo sabíamos, con lo cual todas las personas que estabais por confirmar, el espacio 3 es definitivo, con lo cual todos los que habéis entrado al curso podéis seguir adelante porque cabemos todos en clase, afortunadamente. Bueno, espero que os haya gustado la primera clase y nos vemos en la segunda clase.